Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M. Un minuto pasa de las 9 de la noche. Ya estamos en vivo hasta las 10. En un día con mucha intensidad política, finalmente la presidenta se encontró con los empresarios en Río Gallegos. En un momentito nos vamos a meter en el tema. Hay verdaderamente mucho para analizar de lo que dijo hoy la presidenta de la Nación, reunida con empresarios, con banqueros, con sindicalistas del oficialismo. Y el interrogante básico, ¿qué interpretó Cristina de las elecciones del domingo 11 de agosto y qué va a pasar en materia económica hacia adelante? Cristina adelantó algunas medidas que va a tomar, hoy no las anunció, pero las va a anunciar en los próximos días. Ya vamos a estar contándolo del tema. Están en nuestros estudios ya Graciela Ocaña y Oscar Aguad. Con ellos vamos a estar evaluando un poco cuál es la reacción del gobierno frente a la oposición y qué va a hacer la oposición de ahora en más hasta el 27 de octubre. Y está Alberto De Facio, uno de los hombres de mayor confianza de Daniel Scioli, hoy más kirchnerista que nunca. Le vamos a preguntar a De Facio si hay una pelea sin tregua entre Scioli y Massa, un anticipo del 2015, y por qué Scioli sale a bancar absolutamente todo lo que plantea en los últimos días la presidenta de la Nación. Bueno, Cristina finalmente con los empresarios, Diego Genú, se hablaron de algunos temas. Cristina estuvo en el acto oficial, en la adjudicación formal de 2 mega represas hidroeléctricas a la empresa Electroingeniería, una empresa muy cercana al gobierno nacional. Y en ese contexto, Cristina, además de dar un discurso, ahora lo vamos a desmenuzar, le hizo algún guiño a algunos de los empresarios que estaban presentes. Y después fue y se reunió en un hotel de ahí de Río Gallegos 3 horas con los empresarios y con los sindicalistas, y ahí se adelantaron algunas cosas. Se habló de inflación en esa reunión, no se habló del cepo del dólar, no se habló del INDEC, y todos, digamos, se manejaron con la presidenta con algodones, ¿no? Porque es un gobierno que tiene 2 años y medio casi por delante todavía, y los empresarios son oficialistas hasta los últimos 3 meses de mandato. Esto ha pasado siempre con todos los gobiernos, pasó durante el menemismo, pasó en la Alianza, pasó con el dualismo y pasa ahora con el kirchnerismo. A ver, ¿qué pasó en la reunión entre Cristina y los empresarios en Río Gallegos? Cristina Fernández de Kirchner encabezó en Río Gallegos la adjudicación de la obra energética más importante de la década kirchnerista. La presidenta anunció que un consorcio integrado por la empresa Electroingeniería se quedará con la construcción de 2 represas por casi 23.000 millones de pesos. No es amigo mío ni es empresario acá. Cristina aprovechó para hablar de los empresarios que ganaron plata durante los últimos 10 años. Algún día vamos a hablar sobre los empresarios acá, porque si son los que ganaron plata, hay pero un montón de empresarios que acá, desde acá puedo divisar a muchísimos. Además, la presidenta comparó los números de la Argentina con los de Australia y Canadá y reiteró ante las corporaciones la interpretación oficial sobre la derrota que el oficialismo sufrió en todo el país hace 10 días. ¿Saben lo que yo quiero y con lo que yo sueño? Con una Argentina que esté lo suficientemente bien informada, por lo menos la mayor parte de su población, para que nadie vuelva a meterles el perro. La jefa de Estado evitó anticipar los anuncios que prepara el gobierno nacional. La Casa Rosada estudia enviar un proyecto de ley para modificar el impuesto a las ganancias. Analizan un esquema similar al de la movilidad jubilatoria, que incluya 2 actualizaciones por año. El diputado cegetista Héctor Recalde está a cargo del borrador que se presentaría en pocos días. El objetivo es recuperar los votos de los trabajadores que castigaron al kirchnerismo en las primarias. Sería la forma de responder a uno de los reclamos que unifica a todo el sindicalismo y a gran parte del arco opositor, pero tiene 2 contradicciones. Implicaría darle la razón al Frente Renovador, que lo propuso en la campaña, y admitir los elevados índices de inflación que oculta el INDEC. Diego Genú, ¿con quién estuvo hoy Cristina ahí en Río Gallegos? Los empresarios, sí, más importantes de la Argentina. Los empresarios acá son los que se quedan con la represa hidroeléctrica, las 2 empresas que se construyen ahí en Santa Cruz. Electroingeniería en un consorcio con una empresa china y con otra empresa mendocina que se llama Hidrocuyo. Bueno, por supuesto, se sabe, quedó afuera Lázaro Báez, Cristóbal López, Eurnequian mismo que estaba ahí. Otros empresarios acá. Otros empresarios ligados al gobierno. Ahí tenés muchos de los que fueron convocados por Cristina la semana pasada en Tecnópolis, pero en otro clima, en otro tono, cuando pedía quiero los titulares. Hoy fue... No a los suplentes, no a Ocaña, a Aguad, a los suplentes políticos que van en la lista.
y ella dice los titulares son los dueños de la pelota, los dueños del poder económico, que han sido verdaderamente muy cercanos en este tiempo al gobierno y que han hecho fortunas. Realmente han multiplicado sus patrimonios en la era kirchnerista. Tiene razón Cristina cuando dice hay muchos empresarios que hicieron mucha plata, que hoy están lejanos al gobierno, pero los puedo llamar empresarios K porque han hecho fortuna. Muchos de los banqueros, de los empresarios que estaban ahí, realmente la han pasado muy bien durante la era kirchnerista. Hasta hace poco muchos de ellos, Eurnequian por ejemplo, no tenían problema en reconocer, hay que ser siempre oficialista cuando uno es empresario. Hoy el clima hasta fue que se le metió la cámpora en los aeropuertos y ahora está en otra situación. Lo está repasando. Eurnequian que estaba hoy en representación de la Cámara de Comercio. Lo tenés a Brito, al que Cristina mencionó el otro día específicamente en Tecnópolis, en representación de ADEVA, Héctor Méndez, por supuesto, de la UIA, sí, de la Unión Industrial Argentina, y Gustavo Weiss de la Cámara de la Construcción. Algunos de los empresarios más importantes. Después, el sindicalismo. Había buen clima por parte del sindicalismo porque creen que finalmente lograron, después de la elección, el anuncio de la suba del mínimo imponible del impuesto a las ganancias. Que viene reclamando, hace 2 años empezó Moyano, siguió Caló con otro método y con otra diplomacia, pero tanto Caló, que estuvo hoy en Río Gallegos, como Hugo Yasky, se sintieron... El sindicalismo oficialista. Gerardo Martínez de la UOCRA, Ricardo Piñanelli de Esmata. Gerardo Martínez que dijo se abre una nueva etapa en el diálogo gobierno, sindicatos, empresas. Porque se espera, los además, empresarios también, Héctor Méndez de la UIA dijo, la notamos a la presidenta con buena onda. Sí. Y se espera que se repitan cada 20 días, una vez por mes. Se espera que esto sea el comienzo de una nueva etapa. Eso por lo menos lo que dijeron los que fueron hoy a Río Gallegos. El otro acá lo tenés a Marcelo Fernández, también en representación de las pymes. Un empresario más cercano al gobierno, el titular de la Cejera, de la Gelbar, empresarios pymes que sí están más cercanos al gobierno. No como el resto, que son empresarios que hoy están muy críticos, pero que hicieron mucha plata durante la era kirchnerista. En la reunión de 3 horas después con Cristina, los empresarios, como les decía, hablaron del tema de la inflación y sí, es un problema, vamos a encararlo. Hablaron del tema de la competitividad y Cristina les concedió, vamos a trabajar sectorialmente con algunos sectores para mejorar la competitividad. Ni una palabra del cepo al dólar y del INDEC. Nadie se animó. Y una ausencia, hasta ahí además, los empresarios. Una ausencia importante. No estuvo Guillermo Moreno. No estuvo Guillermo Moreno, es un dato, ¿no? Importante. Estuvo casi todo el equipo económico, menos Guillermo Moreno. Bueno, está muy enemistado Moreno. Por ejemplo, Brito, el titular de ADEVA, lo odia y Moreno lo odia a Brito. Y además Héctor Méndez, el titular de la UIA, también está muy enemistado, porque hay muchas críticas de los empresarios respecto a las restricciones de las importaciones, de ese sector por lo menos, de la UIA. Después hay otro sector, el de las pymes, el de Marcelo Fernández, que apoya a Guillermo Moreno. Sí, y el que apareció, según lo que dijo incluso Cristina en el discurso del mediodía, el que pareció acercar, el que pareció tender puentes que se habían roto, fue Julio De Vido, el ministro de Planificación, que según dijo Cristina, había convocado por la suya a muchos de esos empresarios. Bueno, muy antes importante de Tecnópolis. esto, muy importante. Bueno, poneme de nuevo los empresarios que estuvieron hoy con Cristina. Es muy importante el guiño a De Vido. ¿Por qué? Porque De Vido estaba desahuciado dentro del gabinete. De Vido que ha sido, si se quiere, más allá de la denuncia, de Ocaña, de la oposición y demás, el gran conciliador, el gran puente con el campo empresario. En los últimos 2 años fue corrido y la relación fue directamente Moreno con los empresarios, o la Cámpora con los empresarios, a través de la participación de la Cámpora, Axel Kicillof y demás, en empresas, en grandes empresas, las acciones que tienen la Sexa de FJP, que hoy tienen la ANSES, bueno, la Cámpora directamente dialogando con las grandes empresas. Y De Vido corrido del escenario. Y los empresarios pidiendo un interlocutor al estilo De Vido. Que les pueda marcar un espacio de negociación. El guiño de Cristina De Vido, más allá de la obra pública, de Santa Cruz, de todo lo que conocemos, es un guiño, me parece, a decir, miren, De Vido es el que propuso esta concertación, esta negociación con los empresarios, le vamos a dar, si se quiere, la derecha para que él sea un interlocutor de nuevo entre los empresarios y el gobierno. Sí, y ahora sí lo vamos a hacer. De alguna manera el mensaje que quiere transmitir Cristina después de la elección del 11 de agosto es ahora sí vamos a avanzar en estas reuniones sectoriales. Bueno, algunos de los que estuvieron, importantes empresarios de Argentina que, repito, la semana pasada Cristina lo llamó con otro tono. Hoy incluso habló con los periodistas a la tarde, después de la reunión en el Hotel Patagonia, habló en una ronda de prensa informalmente y con muy buena onda. Había con un los clima periodistas más entendido. Exactamente. Igualmente a mí me parece que
a ver, los empresarios cada uno tira para su molino, lleva agua para su molino, son intereses sectoriales. Es decir, uno no puede esperar que los empresarios te digan cómo está la economía. Es decir, cada sector pide, vos cerrame la importación y que yo puedo vender más y te digo la economía anda bárbaro. Otro te dice, no, abrime que quiero importar las máquinas de herramienta o estos productos para después vender a consumidor final y te dice, mirá, decime cuál es el discurso y yo te digo la economía anda fenómeno. Los empresarios son una de las corporaciones y como otras corporaciones propician el interés sectorial. La corporación sindical tiene un objetivo más amplio. Están pidiendo la suba del mínimo imponible, el impuesto a las ganancias, que Cristina anticipó hoy que lo va a hacer, que se va a guardar el anuncio para los próximos días. Y bueno, son, no sé, 5 o 8 millones de trabajadores los que están representados por la CGT oficial, la de Moyano, la CTA y demás. Ahora, a los empresarios pedirle el diagnóstico de la economía, te dicen eso en público y en privado despotrican y hablan barbaridades. Después del encuentro, Cristina dijo que los empresarios habían reconocido que la economía está creciendo. Y sí, la economía hoy está recuperándose respecto a lo que fue el año pasado, pero eso no significa que la economía no tenga problemas. Otra de las ausencias importantes también en el campo sindical fue la de Moyano, que habló y dijo, fue una parodia, esto no fue un diálogo, fue un monólogo presidencial. Moyano, que usó ese término, parodia, y también lo usó el gobernador de Santa Cruz, el otro gran ausente, Daniel Peralta, al que Oscar Parrilli, el secretario general de la presidencia, lo llamó por teléfono para invitarlo, y Parrilli recibió una negativa de Peralta que le dijo, no me voy a ir a sentar con los que me quieren destituir. Sí, estuvo fuerte Peralta, dice, me quieren voltear en Santa Cruz, no me voy a ir a sentar a esa mesa de concertación. A ver, en este contexto, ¿cuál es la lectura que hace la presidenta de lo que ha pasado en las elecciones del 11 de agosto y del termómetro de la economía? ¿Cómo está la economía? A mí me sorprendió mucho, debo confesarlo, la comparación que hizo la presidenta ahí en público, durante su discurso, con Canadá y con Australia. Es decir, comparó indicadores económicos de sector externo y situación fiscal de la Argentina con Canadá y con Australia. Escuchá un fragmento muy corto de la presidenta comparando la Argentina con Canadá y con Australia. Le pedí a alguien que me hiciera una comparación con dos países como Australia y Canadá para derribar algunos mitos, más que mitos, algunas mentiras o falsedades que se quieren instalar en la sociedad en materia de actividad económica. Actividad económica que en lo que va del año ha crecido el 5,1%. En Argentina, el promedio del año 2003 al 2012, el promedio del resultado fiscal primario sobre PBI ha sido en Argentina de un 2,3% positivo. En Australia ha sido de un 0,7 negativo y en Canadá de un 0,6 negativo. Estos son números que uno dice, ¿y por qué comparar con? Y porque no tenés ninguna otra forma de establecer si no tenés un método de comparación. ¿Cómo sé que estoy bien o estoy mal? Bueno, a mí me preocupa mucho esta comparación que hace la presidenta, no por la presidenta es abogada, la verdad que tiene una gran formación cultural, se involucra y se interesa por todos los temas, pero tiene un equipo económico detrás. Y el que le llevó la comparación de Argentina con Canadá y con Australia, la verdad que no tiene cara. La verdad que no tiene cara. A mí me preocupa mucho, hay buenos economistas en el oficialismo, hay algunos que hablan en privado y hacen un diagnóstico exacto de lo que está pasando con la economía argentina, y después no le pueden llevar a la presidenta una comparación de Argentina con Canadá y con Australia. La verdad que el que le llevó, el asesor económico que le llevó, no sé si vino por Kicillof, no sé si vino por Lorenzino, Mercedes Marcó del Pont, pero no tienen cara. No tienen cara, porque para hacer un diagnóstico de la economía argentina, ¿cómo vas a hacer la comparación con Canadá o con Australia? ¿Cuál es la diferencia básica que tiene Argentina con Canadá, con Australia, con Estados Unidos u otros países desarrollados? Que en esos países no hay una corrida al dólar. Que en esos países no tienen 25% de inflación. Que en esos países no tienen cepo al dólar. Entonces, ¿por qué Argentina tiene hoy los problemas que tiene? ¿Con quién hay que comparar la Argentina para saber hacia dónde tiene que ir la política económica? ¿Con Canadá y con Australia, que son hoy países desarrollados y que no tienen ningún problema, pueden tener un déficit comercial enorme que se lo van a financiar?
pueden tener un déficit fiscal también grande que se los van a financiar y a tasas del 3%, del 4%, que le van a prestar los propios canadienses y australianos al Estado, le van a prestar plata porque no tienen desconfianza de que esa plata se la vayan a incautar o vaya a haber un default o que la moneda de esos países se vaya a devaluar 25% en un año contra la inflación. Son países que tienen 2% de inflación anual. A mí me preocupa realmente que algunos de los economistas que están en el gobierno, algunos son muy inteligentes, muy formados, tienen claro de lo que está pasando, le lleven a la presidenta esta comparación. Les doy un ejemplo. Cristina habló del superávit comercial, es decir, la diferencia entre lo que Argentina exporta y lo que importa. El año pasado Argentina tuvo 12.400 millones de dólares de superávit comercial. Fue uno de los datos que dio Cristina. Y dijo Cristina, Australia tuvo 5.700 millones de dólares nada más de superávit comercial y Canadá tuvo 9.000 millones de dólares de déficit comercial. Es decir, importó más de lo que exportó. ¿Saben cuál es el déficit comercial de Estados Unidos? Hoy, 500.000 millones de dólares. Ese es el déficit comercial de Estados Unidos. ¿Cómo países desarrollados se pueden dar el lujo de tener semejante déficit comercial? Llegó a ser 800.000 millones de dólares el déficit comercial. Es decir, 2 veces la economía argentina de déficit. Importan más de lo que exportan. ¿Cómo se dan ese lujo? Que lo financian. Que todo el mundo compra bonos del Tesoro norteamericano o acepta el dólar, no solamente en Estados Unidos, en todos los países latinoamericanos, en la China, en Europa, en cualquier lado aceptan el dólar. Por eso es incomparable Argentina con los países desarrollados. ¿Saben cuál es el déficit fiscal de Estados Unidos? Ahora lo achicaron. 10 puntos del PBI de déficit fiscal. E iba todavía más grande. ¿Saben cuál es el endeudamiento de Estados Unidos? Más de una vez del PBI, más del 100% del PBI. ¿Cuál es el de Argentina? 18%, 13%. ¿Pero cuál es la diferencia? Que Estados Unidos se puede dar el lujo de tener ese déficit fiscal, se puede dar el lujo de tener ese endeudamiento porque lo financian. Entonces, la comparación que hay que hacer es hasta qué punto vos podés preservar la moneda local, doméstica, el peso en este caso, si te lo financian o no. Y Argentina está en un momento en el que nadie te financia nada. De hecho, por eso hay una corrida al dólar, por eso hoy estaba a 9 pesos el dólar paralelo, porque hay una desconfianza que lleva a que haya gente que esté dispuesta a comprar un dólar a 9 pesos. Entonces, la comparación que hay que hacer no es si Canadá y Australia pueden tener muy poquitas reservas en el Banco Central, muy poquitos dólares en el Banco Central, porque nadie desconfía de la moneda que circula en los bolsillos de los canadienses o de los australianos. Es más, podría tener una mínima parte en reservas en el Banco Central respecto a la moneda que está circulando. Argentina ha tenido la necesidad siempre de tener muchas reservas en el Banco Central para que no haya desconfianza del peso que circula en los bolsillos. Entonces, la comparación que Argentina tiene que hacer es con los países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque los canadienses, los australianos, los yanquis, tienen 200 años de historia, por lo menos 100 años de historia de estabilidad económica. Argentina, Brasil, Chile, los países latinoamericanos tienen décadas y décadas en la historia reciente de default, devaluación, incautación de depósitos, corridas al dólar. Entonces, la comparación que hay que hacer para saber si Argentina tiene suficientes reservas, si tiene indicadores hoy de solvencia, o si todo se debe a una conspiración, la economía está tan frágil que todo se debe a una conspiración de la nata, de los medios de comunicación y de los grandes poderes económicos, la comparación que hay que hacer es con los países de la región, a ver cuántas reservas, cuántos dólares guardan en sus bancos centrales los países de la región para que no les corran a sus monedas, para que no les corran al dólar. Y bueno, fíjense lo que es este gráfico. Este gráfico es la cantidad de reservas en relación al tamaño de la economía que tienen los países latinoamericanos. Perú tiene en las reservas de su Banco Central el 31% del PBI. Uruguay tiene el 27% de su PBI en reservas del Banco Central. Brasil tiene el 16% de su PBI en reservas del Banco Central. Chile tiene el 15% del PBI en reserva del Banco Central. México el 13%. Y Argentina tiene el 7,8%, el 8% de su PBI en reserva del Banco Central. Y ni México, ni Chile, ni Brasil, ni Uruguay, ni Perú tienen la historia de corridas al dólar, de default y de crisis del 2001 que tuvo la Argentina. Y tampoco ninguno de esos países tiene ciudadanos que tengan una avidez por el dólar como tienen los argentinos. En ninguno de esos países existe una acumulación, un atesoramiento de dólares en poder
de los ciudadanos fuera del sistema como tiene la Argentina. Entonces Argentina necesita tener reservas, históricamente esto ha ocurrido siempre, para que no te corran contra tu moneda. Y tiene que tener más cantidad de reserva de la que tienen los otros países, que no han tenido las historias de devaluaciones y de mega crisis como la del 2001 que tuvo Argentina. Y aún así estamos acá. Estamos flojitos de papeles en reservas frente a Brasil, que tiene el doble en relación al tamaño de su economía, o frente a Perú. Ahora, veamos la cantidad de reservas en términos absolutos, en términos de dólares contantes y sonantes. Bueno, Brasil, que ha acumulado reservas a lo pavote en el último tiempo, ahora las está vendiendo porque hay una devaluación fuerte del real, está vendiendo dólares para que el dólar no se le dispare, pero tiene 370.000 millones de dólares de reservas. Tiene 10 veces más reservas en el Banco Central que la Argentina. México tiene 160.000 millones de dólares de reservas, Perú 62.000. Perú es una economía que es la mitad de la economía argentina, menos de la mitad de la economía argentina. Es una economía chiquita al lado de la Argentina. Tiene 62.000 millones de dólares de reservas. Argentina tiene 37.000 millones de dólares. Y Perú no tiene la historia de corrida al dólar que tiene la Argentina. Chile, que es una economía que es un tercio de la economía argentina, tiene 41.000 millones de dólares de reservas. Es decir, tiene más reservas que la economía argentina. Entonces, hay un problema cuando uno compara, y hay un problema objetivo detrás de lo que está ocurriendo. Más allá de las expectativas, más allá del poder económico, del establishment que te amenaza, de los medios de comunicación. Y déjenme mostrarles qué está pasando en la región. Por eso es más preocupante cuál es el diagnóstico para Argentina. Los países de la región están devaluando. Es decir, todos están dejando subir el dólar y en todo caso están vendiendo dólares para que la suba no sea muy abrupta. Esto lo mostrábamos ayer. En Brasil subió 17% el dólar desde el principio de año. En Argentina, 14%. El segundo país que más devaluó detrás de Brasil. Y lo mismo pasa en Perú, en Colombia y demás. Pero todos tienen reservas suficientes para vender y morigerar la devaluación en este momento. Porque hubo un momento también en los últimos 2 años donde en todos estos países el dólar bajó, cayó. En Argentina siempre subió. Me preocupa cuando hay algunos asesores económicos que le llevan a la presidenta comparaciones absurdas. Canadá, Australia, Estados Unidos, no importa la cantidad de reservas que tengan en sus bancos centrales para respaldar a las monedas que están circulando. No están bajo una corrida contra sus monedas, o por lo menos una corrida de las características que tienen las corridas en la Argentina. Por eso no tienen cepo al dólar. Por eso permiten libremente comprar cualquier tipo de moneda. Hoy hubo un dato que además es preocupante en términos de que la cantidad de dólares genuinos que ingresan a la Argentina se siguen achicando, que es el superávit comercial, que sigue siendo importante el superávit comercial de la Argentina, los dólares genuinos que quedan en el país, pero la verdad que se va achicando. Y este es el superávit comercial. En los primeros 7 meses del 2012 era 7.900 millones, los primeros 7 meses del 2013, 5.700 millones. 28% de caída del superávit comercial. Un dato de hoy del INDEC, que se están achicando la cantidad de dólares genuinos que ingresan al país. Y se achicaría mucho más si Moreno no atajara penales en la aduana, si Moreno no restringiera las importaciones. Porque ¿qué está pasando? Las exportaciones vienen creciendo muy poquito, 5%, en lo que va del año, y las importaciones están creciendo más del doble, al 11%. Las exportaciones crecen muy poquito, las importaciones crecen más del doble, y esta es la preocupación del gobierno. Importaciones de combustible, crecimiento del 20%, el doble del crecimiento de las importaciones. Bienes de consumo, que crecieron mucho hasta que en junio Moreno dijo basta, y volvió a cerrar las importaciones porque si no se achicaba mucho más el superávit comercial. Y después, bueno, bienes intermedios e insumos, prácticamente no hay crecimiento, hay muchas quejas de los empresarios porque dicen me están cerrando también la importación de insumos y con eso no puedo producir. A ver, resumiendo, Argentina tiene todavía un margen de maniobra muy grande para hacer correcciones en su economía, un margen de maniobra muy grande, pero tiene problemas elementales, que es que faltan dólares y sobran pesos. La cantidad de pesos que circulan hoy en la economía argentina es más del doble de la que circulaba 2 años atrás. Y en cambio los dólares que hay en la reserva del Banco Central son 15.000 millones de dólares menos. Entonces, cada vez hay más pesos dando vuelta y menos dólares que los respalden. Entonces, es lógico
que haya desconfianza y que haya una corrida al dólar. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Bueno, básicamente bajar la inflación, que es el problema esencial, es el problema que te hace que si vos tenés 100 pesos en el bolsillo quieras sacártelos de encima porque un año después va a valer 25% menos. Ya están Ocaña, Aguad, Alberto De Facio. Escuchen lo que dijo Cristina respecto a que no te metan el perro los medios. Yo insisto, y lo voy a discutir con ellos, la presidenta tiene el diagnóstico de que la elección del 11 de agosto la perdió porque los medios confundieron a la opinión pública en materia económica y también con las denuncias de la nata, de la corrupción y demás.